Hola compañeros, buen día. En esta ocasión resolveremos el problema 2.813 del libro Mecánica de Materiales del autor Roy Craig, relacionado al tema de factor de seguridad. El enunciado dice lo siguiente. El bastidor que se muestra en la figura está soportado por un pasador de alta resistencia al cortante, diámetro igual a 0.5 pulgadas, esfuerzo cortante último igual a 50 kSI. Y un tirante, diámetro igual a 0.625 pulgadas, esfuerzo de excedencia igual a 50 kSI. Calcular el máximo peso permisible que puede soportar el bastidor si se desea un factor de seguridad igual a 3. Considerar L1 igual a 3 pies, L2 igual a L3 igual a 4 pies. Antes de resolver el ejercicio, recuerda que este video forma parte de la lista de reproducción de Mecánica de Materiales, donde encontrarás más contenido para que sigas aprendiendo. También puedes visitar el canal Mechanic Doc, el cual se encarga de subir videos relacionados a temas de estática, dinámica y mecánica de materiales. En la descripción te dejamos todos los enlaces. Retomando el problema. El enunciado proporciona las dimensiones L1 y L2 con las cuales se puede calcular la inclinación del tirante AB. Al formarse un triángulo rectángulo, la hipotenusa que vale 5 se calculó empleando el teorema de Pitágoras. Se indica la ubicación de θ y se aplican las funciones trigonométricas para relacionar al ángulo con las longitudes correspondientes. Se traza un diagrama de cuerpo libre para visualizar las fuerzas que interactúan con el bastidor. El tirante ha sufrido un corte, lo que genera una reacción interna en el material supuesta a tensión, que actúa de forma perpendicular a la sección transversal que ha sido seccionada. Por ende, la dirección de la fuerza es igual a la inclinación de la barra. En el diagrama se aprecia el punto en el que actúa el peso W y en el punto C actúa un pasador que restringe el movimiento sobre la horizontal y vertical. Esto genera una reacción en cada eje. Empleando el diagrama se aplica la sumatoria de momentos pivoteando en C. La convención positiva del signo es propuesta con sentido antihorario. Respecto a C, hay dos fuerzas que generan un momento. El peso W por una distancia de 4 pies y la componente rectangular sobre la horizontal de la carga del tirante por una distancia de 3 pies. Como la proyección es el cateto opuesto respecto al ángulo, se emplea la función trigonométrica seno. Se despeja P generando la ecuación número 1. Se aplica la condición de equilibrio sobre el eje de las X. La convención positiva del signo es propuesta con sentido hacia la derecha. Sobre la horizontal actúan dos fuerzas, la componente rectangular de la carga del tirante y la reacción del pasador en el eje X. Se sustituye la ecuación 1. Seno entre seno se va a la unidad. Y se despeja a CX. Se aplica la condición de equilibrio en el eje de las Y. La convención positiva del signo es propuesta con sentido hacia arriba. Sobre la vertical actúan tres fuerzas: el peso, la reacción del pasador sobre el eje Y y la componente rectangular del tirante. Como la proyección termina siendo el cateto adyacente respecto al ángulo, se aplica la función trigonométrica coseno. Se sustituye la ecuación número 1. Coseno entre seno es igual a la cotangente, que a su vez es igual a 1 sobre tangente. Notar que en este mismo paso se factorizó al peso W y se despejó a la reacción del pasador. Se sustituye a la tangente por la relación numérica que se planteó en un inicio y se opera. CY es igual a 2 veces W. Se calcula la fuerza resultante a la que está sometido el pasador. Para esto se aplica el teorema de Pitágoras, en el que ya se conocen las reacciones en cada eje. Se sustituye y se opera, obteniendo la ecuación número 2. Se sabe que el esfuerzo admisible es una razón entre el esfuerzo de fluencia y el factor de seguridad. También se sabe que el esfuerzo axial desarrollado en el tirante es una razón entre su carga y su área. Se igualan ambos esfuerzos. Como el tirante tiene una sección transversal circular, se aplica la expresión correspondiente para calcular el área de esta geometría. Se sustituye el área y la expresión número 1 en la ecuación obtenida por la igualación de los esfuerzos.
Se despeja a W generando una expresión en función de datos que el problema proporciona como valores de entrada o que ya se calcularon previamente. Se verifica la congruencia de unidades, se sustituye y se opera. W es igual a 3.068 kilolibras. Ahora se calcula el valor de W en función del pasador. Se sabe que el esfuerzo cortante admisible es una razón entre el esfuerzo último y el factor de seguridad. También se sabe que el esfuerzo cortante doble al que se encuentra sometido el pasador es igual a la fuerza resultante entre 2 veces el área. Se igualan ambos esfuerzos. Como el pasador tiene una sección transversal circular, se aplica la expresión correspondiente para calcular el área de esta geometría. Se sustituye el área y la expresión número 2 en la ecuación obtenida por la igualación de los esfuerzos. Se despeja W, generando una expresión en función de datos que el problema proporciona como valores de entrada. Se verifica la congruencia de unidades, se sustituyen los datos y se opera. W es igual a 2.723 kilolibras. Recapitulando, se calcularon dos valores para el peso, uno en función del esfuerzo axial del tirante y el otro en función del esfuerzo cortante en el pasador. Ahora se comparan entre sí para seleccionar el valor que cumple con los requisitos solicitados por el problema. El valor del peso W que no sobrepasa los esfuerzos proporcionados es el que tiene una magnitud igual a 2.723 kilolibras, siendo la solución al problema. Y bueno, compañeros, eso sería todo. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, pueden dejarlos en la caja. Hasta luego.